Esto es algo que a mí me parece bastante importante. Eh, la objetualización, para poder entender cómo funciona el proceso de objetualización de las mujeres o de quien sea, porque cada vez que nosotros objetualizamos a alguien, y aquí les hago un pequeño spoiler, lo que estamos haciendo es quitarle la característica de ser humano, ¿sí?, a esta persona. Cuando nosotros objetualizamos a la mujer, lo que tenemos que preguntarnos es cómo se realiza este proceso, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa objetualizar a alguien? Y yo les planteo este asunto a través de esta siguiente diapositiva. Contrastamos en esta diapositiva a una manzana, ¿sí?, con Daniela Vega. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar entre esta manzana, que podemos decir que es un objeto, ¿sí?, y Daniela Vega, que podemos decir que es un sujeto? Aquí está la clave, chicos y chicas, del proceso de objetualización. Cuando yo objetualizo a alguien o cuando yo cosifico a alguien, ¿sí?, lo que estoy haciendo es tratar erróneamente a un sujeto como si fuese un objeto, ¿sí? Y ese es el asunto eh, complejo en el proceso de objetualización. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un objeto y un sujeto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer precisamente, ¿sí? En la historia de la filosofía se entiende que los seres humanos tienen un valor universal y por eso se consideran sujetos. Sí, por lo mismo tenemos también aquí la perspectiva de una ética universalista que dice que todos los seres humanos son iguales y poseen el mismo valor. Esa es una perspectiva teórica específicamente moderna, que considera que de hecho todos los seres humanos somos iguales en valor e iguales en dignidad. Y por lo mismo tenemos la necesidad de tratar al otro tal como si fuese un sujeto y no como si fuese un objeto, es decir, tratándolo como si tuviese dignidad y valor, tal como yo lo tengo. ¿Sí? Esta es la noción que existe y que surge en la modernidad respecto al sujeto y que diferencia al sujeto del objeto. ¿Sí? Bueno, esta noción, yo les voy a hacer también un nuevo spoiler, es una noción bastante compleja respecto a la definición de sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una noción universalista, ¿sí? Y esta visión universalista está expresada en esta palabra que podemos ver, la mujer, ¿sí? Cuando yo entiendo a los seres humanos desde una perspectiva universalista, los entiendo como si fuesen un todo y como si todos realmente fuesen iguales. Cuando yo ocupo la expresión la mujer, estoy pensando que realmente todas las mujeres, ¿sí?, que pueden caber tras el concepto la mujer, ¿sí?, quedan completamente invisibilizadas, porque todas pueden ser definidas completa y absolutamente por la noción de mujer. Y esto es bastante complejo, ¿sí? Cuando yo me remito para poder hablar de un sujeto a esta noción, que es la noción de la modernidad, como les voy a decir, es la noción moderna, la noción racionalista, la noción que realmente confía en las definiciones completas y absolutas, ¿sí?, respecto a todas las cosas, que confía realmente en que podemos conocerlo todo y que podemos conocer lo que es el ser humano y el valor del ser humano. Eso es lo complejo. Realmente, esa es la pregunta que les puedo hacer. ¿Realmente podemos conocer en forma completa y absoluta lo que es el ser humano? ¿Sí? ¿Podemos conocer de forma completa y absoluta lo que es la mujer? ¿O simplemente lo que nosotros podemos acceder es a conocer la diversidad de seres humanos y la diversidad de mujeres que existen? ¿Sí? En este caso, esta perspectiva que le estoy mostrando acá, esta perspectiva universalista, ¿sí?, cree y confía que realmente nosotros podemos basarnos en una naturaleza que es similar para todos los seres humanos. Y por lo mismo podemos descubrir esa naturaleza que compartimos y ese igual valor y esa igual dignidad. De hecho, el igual valor y la igual dignidad de los seres humanos se soporta en la noción de naturaleza humana y en la definición de naturaleza humana. Esto es bastante problemático porque resulta que las definiciones, como les decía, se plantean como si fuesen verdaderas. ¿Y qué pasa si en algún momento surge un individuo que no calza dentro de la definición que yo tengo de ser humano? ¿Sí?
esta definición que se da y esta noción de ser humano que se tiene universal es bastante compleja y tiembla y se quiebra mucho cuando con la colonización, por ejemplo, surgen comunidades que son bastante distintas, seres humanos, pero que no se asemejan a la noción de ser humano que existe en términos de definición. ¿Sí? Y ahí se complejiza bastante esta realidad. Por lo mismo, en la actualidad ya no hablamos específicamente de sujeto, sino que nos basamos mucho más en la noción de individuo. ¿Sí? La noción de individuo es una noción que nos permite tener en cuenta que la base, ¿sí?, de la construcción de una persona y la base de la construcción de un individuo es el proceso de individuación, que es el trabajo finalmente que yo hago para autoconstruirme. Y eso es lo que, y aquí está la clave de la definición entre lo que es un objeto y una persona, ¿sí? O un individuo, como le podemos denominar en este momento. ¿Sí? El objeto realmente tiene una definición completa y absoluta. En cambio, las personas, los seres humanos, los individuos, se construyen constantemente a través de sus elecciones. ¿Sí? Por lo mismo, les repito, los objetos están completamente definidos. ¿Sí? La manzana, por ejemplo, probablemente no va a ser una protesta para que yo modifique la definición que yo tengo respecto a ella. Sin embargo, los seres humanos constantemente nos están poniendo en aprietos y a prueba, de tal manera que la noción de ser humano constantemente se va modificando. Incluso que yo tengo la noción de ser humano, la que yo tengo, la que yo puedo manejar, constantemente se va modificando. ¿Sí? Y lo que nos recuerda este proceso de individuación es que definitivamente los seres humanos no pueden ser jamás definidos completa y absolutamente, sino que los seres humanos constantemente se van autoconstruyendo y autodefiniendo. Cuando yo trato a una persona como un objeto, lo que yo estoy haciendo es dándole y otorgándole una definición completa y absoluta, ¿sí? Y por lo mismo, lo que yo estoy haciendo es impidiendo que esta persona se autodefina, ¿sí? Y esto es lo que muestra la lámina siguiente. Cuando yo muestro, ¿sí?, estas dos boxeadoras que se enfrentan, en este caso, ¿sí?, lo que estoy mostrando en este caso es un proceso de individuación. Acá la boxeadora Cecilia Braecus, ella trata de autodefinirse. Dice, amo el boxeo, ¿sí? Y acá esta boxeadora, Micaela Loren, lo que hace es reconocer y permitir que Braecus se defina. Ella dice, ok, ella es Braecus, parece que ella ama el boxeo y lo respeto. Acá lo que está ocurriendo, ¿sí?, es tratar, lo que hace esta boxeadora rubia, ¿sí?, es tratar a Cecilia Braecus como si realmente ella fuese un individuo, ¿sí? No la está tratando como un objeto, porque lo que está permitiendo es que la boxeadora que está acá, Braecus, ¿sí?, ella se pueda autodefinir y pueda elegir los conceptos mediante los cuales ella se puede definir.